Hoy quiero hablar bajo el tema lo profundo de Dios en lo profundo de ti. Cuando tú lees esta poderosa palabra que el apóstol Pablo describe a los corintios, Pablo les está hablando de la revelación que proviene del Espíritu Santo de Dios. Pablo les está hablando de una sabiduría eterna, de una herencia eterna que el Padre nos dio en Cristo Jesús, pero que el Espíritu Santo es quien nos puede llevar a conocer lo que el Padre tiene para nosotros. Y el apóstol Pablo dice que Dios tiene cosas para nosotros, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, esto no puede ser revelado ni por la vista ni por los oídos, sino que dice Pablo que tiene que ser revelado por el Espíritu. El versículo 10 es un versículo muy poderoso. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo sabe, aún lo profundo de Dios. El apóstol Pablo nos comienza a hablar que el Espíritu Santo es quien nos da acceso a conocer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sin el Espíritu Santo de Dios no podremos conocer la herencia espiritual que Dios tiene para nosotros. En Cristo Jesús fuimos bendecidos, fuimos enriquecidos con toda herencia y con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Ahora, eso que Dios tiene para nosotros no podemos conocerlo a no ser que sea por la revelación del Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo nos habla de una sabiduría eterna que Dios predestinó para nuestra gloria, para nosotros, los hijos de Dios. Pablo dice que son cosas que ojo no vio, ni ha subido a corazón de hombre, ni oído oyó. Pablo dice que estas cosas Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Y aquí es donde yo quiero que tú entiendas la importancia de tener una relación con el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo vio y oyó y conoce todo aquello que Dios diseñó para tu vida desde antes de la fundación del mundo. Antes de tú ser creado, Dios creó, amén, un plan para tu vida. Dios creó una herencia para tu vida. Y el único que la conoce es el Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo dice, pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, todo lo sabe. Y Pablo dice, aún lo profundo de Dios. Y esto me lleva a entender que Dios quiere que nosotros le conozcamos, porque Dios quiere que tú conozcas lo que Él tiene para ti desde antes de la fundación del mundo. Y el único que conoce tu plan y tu propósito, el único que conoce la riqueza espiritual, la herencia que tú heredaste en Cristo Jesús, es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que Pablo dice que estas cosas no se pueden saber, ni conocer, ni entender, ni por la vista, ni por los ojos, ni han subido a corazón de hombre. Pero Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, lo sabe todo. Y aquí es donde yo quiero que tú entiendas, aún lo profundo de Dios. Hoy quiero compartirte este tema, lo profundo de Dios en lo profundo de ti. El Espíritu Santo es quien nos da acceso a conocer la herencia espiritual y eterna que el Padre nos dio en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo dice que es el Espíritu Santo quien nos da acceso a conocer cosas que Dios tiene para nosotros, para nuestra gloria, que Dios las hizo desde antes de la fundación del mundo. Y el único medio que nos puede llevar a conocer esa herencia espiritual y eterna que el Padre nos dio en Cristo Jesús es a través del Espíritu Santo de Dios. Y Pablo dice que el Espíritu todo lo sabe. El Espíritu lo escudriña todo. El Espíritu Santo conoce cada idea del corazón de Dios para tu vida. El Espíritu Santo conoce la herencia que el Padre tiene para ti. El Espíritu Santo conoce el propósito que Dios diseñó para ti. El Espíritu Santo conoce la voluntad en la cual el Padre quiere que tú camines.
Sin el Espíritu Santo no tenemos acceso a la herencia, no tenemos acceso a conocer lo que el Dios tiene para nosotros y conocer al propio Dios. Y hoy quiero hablarte lo profundo de Dios en lo profundo de nosotros. El Espíritu Santo de Dios tiene la capacidad de no solo conocer, de no solo revelar la herencia espiritual y eterna que el Padre te dio a ti y me dio a mí en Cristo Jesús. El Espíritu Santo tiene la capacidad espiritual de descubriñar lo profundo del corazón de Dios. Quien descubriña lo profundo del corazón de Dios es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, escucha bien, es quien conoce, lo profundo de Dios. Él lo puso en lo profundo de nosotros. En otras palabras, Dios quiere que tú lo conozcas profundamente. Pero esa profundidad espiritual nunca tendrás acceso a conocerla si no es a través del Espíritu Santo. Por eso el tema es lo profundo de Dios. Dios lo puso en lo profundo de ti. Porque tener el Espíritu Santo dentro de nosotros es como tener acceso a lo profundo de Dios. ¿Por qué razón? Porque Pablo dice en 1 Corintios 2:10, porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo sabe, aún lo profundo de Dios. En otra traducción dice, porque el Espíritu de Dios lo sabe todo, aún los secretos íntimos del corazón de Dios. Cuando Dios quiso darnos el Espíritu Santo a nosotros, es con la intención de que tú le conozcas lo que Él tiene para ti, que conozcas su plan, su propósito, que conozcas la herencia espiritual y eterna que Él te dio en Cristo Jesús. Pero Dios también quiere que tú lo conozcas profundamente. ¿Por qué razón? Porque Dios sabe y conoce que quien descubriña lo profundo de Él y la herencia que Él tiene para ti es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que Dios le da a cada uno de nosotros cuando acepta a Jesucristo como su Salvador y como su Señor. El Espíritu de Dios viene sobre nosotros. Ese Espíritu Santo que conoce lo que Dios tiene para tu vida. Ese Espíritu Santo que descubriña lo profundo y los secretos más íntimos del corazón de Dios, Dios lo puso en lo profundo de ti. Porque Dios quiere que tú lo conozcas profundo. Dios quiere que tú lo conozcas no como una religión, no como una tradición, no como una costumbre. Dios quiere que lo conozcas profunda, íntimamente. Que los pensamientos íntimos y secretos del corazón de Dios tú lo puedas conocer. Porque una cosa es conocer la herencia que Dios tiene para tu vida. Una cosa es conocer la sabiduría que fue predestinada para nuestra gloria. Y otra cosa es que tú conozcas a Dios profundamente. Que tú conozcas cómo Dios piensa. Que tú conozcas cómo Dios es. Que tú conozcas cómo Dios actúa. Que tú conozcas la naturaleza y la esencia del verdadero Dios. De la única forma es a través del Espíritu Santo de Dios. No hay forma, no hay otro medio de poder conocer el corazón profundo de Dios a no ser por medio del Espíritu Santo. Porque Pablo dice en 1 Corintios 2:10, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros. Dios tiene que revelar a tu vida por el Espíritu Santo lo que Él predestinó para tu vida. Dios tiene que revelar el plan, el propósito que Él tiene para ti. De la única manera que tú tendrás acceso a conocer quién tú eres en Dios, no en la tierra, sino en Dios, es por medio de la revelación del Espíritu Santo de Dios. Esta revelación de conocer las cosas grandes, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, sabiduría que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo para nuestra gloria, solamente tendrás acceso a conocerla por medio del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es quien conoce cada detalle, conoce cada idea, conoce la voluntad perfecta y agradable en la cual Dios quiere que tú camines. Por eso, para tú conocer a Dios, tienes que tener al Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo te revele el plan de Dios,
y lo profundo del corazón de Dios, su carácter, su naturaleza, su manera de pensar, su manera de actuar, tienes que tener una relación con el Espíritu Santo de Dios. No puedes conocer a Dios si no te relacionas. Número 1, si no tienes al Espíritu Santo. Número 2, si no te relacionas con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no te va a llevar a conocer lo que el Padre tiene para ti y cómo Dios es dentro de él si no tienes una relación con el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún los secretos más íntimos del corazón de Dios. ¿Acaso no es maravilloso? ¿Acaso no es poderoso y maravilloso saber que el Espíritu que vive dentro de ti, el Espíritu que vive dentro de mí, por haber aceptado a Cristo, es quien me lleva a conocer la herencia espiritual y eterna que el Padre tiene para mí? ¿Acaso no es hermoso escuchar que el Espíritu Santo te puede dar la capacidad de conocer lo profundo de Dios? Aquel Dios que creó el universo, aquel Dios que creó el cielo y la tierra, aquel Dios que su sabiduría es infinita, aquel Dios que habita en la eternidad, aquel Dios que es santo, aquel Dios que habita en las alturas, aquel Dios que no tiene principio ni fin. ¿Acaso no es maravilloso escuchar que el Espíritu Santo te puede llevar a conocer lo profundo del corazón de Dios? ¿Tú sabes lo maravilloso que es conocer cómo es Dios? Conocer cómo Dios piensa, conocer cómo Dios actúa, conocer la naturaleza, la esencia de Dios, los secretos de Dios. Pablo dice que podemos conocerlo por medio del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, que es quien Dios puso en nosotros, no se le escapa nada ni nadie. Incluso el propio Dios es descubriñado por medio del Espíritu Santo. En otras palabras, ese Espíritu Santo que descubriña hasta el corazón de Dios, Dios lo puso en lo profundo de tu corazón con la intención más grande. Es que Dios quiere que tú le conozcas de profundidad a profundidad, porque lo profundo del corazón de Dios lo escudriña el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que descubriña lo profundo de Dios, la herencia que Dios tiene para ti, incluso los pensamientos secretos y ocultos del corazón de Dios, es el Espíritu Santo quien los conoce todo. Y ese Espíritu Santo vive en lo profundo de tu corazón, con la intención más grande que Dios quiere que lo conozcas de profundidad a profundidad. Dios quiere que lo conozcas profundo en tu corazón y que conozcas profundo su corazón, y que esa profundidad del corazón de Él lo conozcas en lo profundo de tu corazón por medio del Espíritu Santo de Dios. Dios quiere que lo escudriñes profundamente, porque mira lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 12, versículo 11. Dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el espíritu del hombre que está en el hombre? En otras palabras, Pablo está diciendo que nadie puede conocer a Dios a no ser que tenga el Espíritu de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el propio espíritu humano que está en el hombre? La información de tu corazón la tiene tu espíritu. Asimismo, la información de Dios la tiene el Espíritu de Dios. Pero ese Espíritu Santo que conoce a Dios, Dios lo puso en nosotros, lo puso en ti y lo puso en mí cuando aceptaste a Cristo como tu Salvador. Efesios 4:30 dice que el Espíritu Santo viene y te sella como evidencia y como marca que eres propiedad de Dios y que eres hijo de Dios. Y el apóstol Pablo nos está enseñando que nadie tiene acceso a conocer lo de esa persona, sino solo el espíritu de esa persona. Lo mismo con Dios. Nadie puede conocer a Dios. Nadie puede conocer las cosas espirituales y eternas, sino solo el Espíritu Santo. Pero ese Espíritu Santo que conoce todo de Dios y a Dios, Dios lo puso en lo profundo de nosotros. Él derramó su espíritu con la intención más grande, que no solo para que tú seas salvo, eso es parte. No solo para que Él te libre del pecado, todo eso es parte, sino para que tú tengas una relación con Él y lo conozcas profundo en tu corazón. Que conozcas quién es Dios, que conozcas quién es Dios para ti,
que conozcas lo que Él tiene para ti y quién es Dios para tu vida. Y Pablo dice, en el versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tú no puedes saber lo que Dios te dio en Cristo si no tienes al Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo no te revela lo que Él tiene para ti, tú no podrás conocer ni saber lo que Dios tiene para tu vida. Y Pablo dice, lo cual también cuando hablamos, dice, no enseñamos con palabras de humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, no las entiende, porque para él son locuras, porque se han de discernir espiritualmente. Qué poderosa palabra que el apóstol Pablo nos enseña, que el Espíritu Santo es quien conoce lo profundo de Dios. Y ese Espíritu Santo está en lo profundo de nosotros. La Biblia dice en el libro de Proverbios, vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 20, Proverbios 20, 27. Mira lo que dice. Gloria sea al Señor. Proverbios 20, 27 dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual descubriña lo profundo del corazón. Amén. El sabio Salomón, con la sabiduría de Dios, dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. En otras palabras, tu espíritu humano luce delante de Dios como una lámpara. Así que cuando Dios se te va a revelar, lo va a hacer en tu espíritu, por medio del Espíritu Santo. Una lámpara, cuando tú le vas a echar aceite, las lámparas antiguas le echaban gas. Y esas lámparas llevaban un pequeño depósito. Y donde le ponían el aceite era dentro de la lámpara, para que ella pudiera alumbrar. Donde Dios se te va a revelar va a ser en tu espíritu. Porque tu espíritu, dice la Biblia, que es como una lámpara delante de Dios. Así ve Dios tu espíritu, como una lámpara. Entonces, donde Dios se te revela es en tu espíritu. Donde Dios te va a dar sabiduría es en tu espíritu. Donde Dios se te va a revelar para que lo conozcas es en tu espíritu. Donde tú vas a aprender a conocer a Dios ilimitadamente es en tu espíritu. Donde Dios te transforma es en tu espíritu. Donde Dios te cambia y te renueva, eso en tu espíritu. Porque el espíritu de nosotros es como una lámpara, y una lámpara llevaba un pequeño depósito. Para tú echarle gas a la lámpara para que alumbrara, o aceite, debía de echárselo dentro de la lámpara. En otras palabras, donde Dios te va a hablar va a ser en tu espíritu. Donde Dios va a depositar sabiduría va a ser en tu espíritu. Donde tú vas a conocer a Dios profundamente es en tu espíritu. Así como la lámpara se le echaba el aceite dentro de la lámpara, el aceite iba dentro de la vasija de la lámpara, así todo lo que Dios va a hacer en tu vida lo va a depositar en tu espíritu. Es en tu espíritu que tú vas a conocer quién es Dios. Nadie puede conocer a Dios si no es por medio del Espíritu Santo y conectado con tu espíritu. Así que cuando Dios quiere saber la condición que tú estás viviendo, Dios se va a tu espíritu, porque tu espíritu es como una lámpara. La información de tu corazón la tiene tu espíritu. Mira lo que dice Proverbios 20:27. Dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Dice, la cual descubriña lo profundo del corazón de Dios, del hombre. Así como el Espíritu Santo de Dios descubriña a Dios, así tu espíritu descubriña lo que hay en tu corazón. Así que cuando Dios quiere saber lo que hay en tu corazón, Dios se conecta a tu espíritu por medio del Espíritu Santo. Dios a ti te conoce por medio de su espíritu, conectado a tu espíritu. Así como tú conoces a Dios por medio de tu espíritu, conectado al Espíritu Santo, asimismo Dios te conoce y te va conociendo quién eres tú. Por eso es que Dios quiere que le conozcamos de profundidad a profundidad. Para Dios conocerte profundamente, se conecta con tu espíritu. Porque tu espíritu, según Proverbios 20:27 dice, que el espíritu del hombre descubriña el corazón del hombre. Tu espíritu sabe qué es lo que hay en tu corazón. Tu espíritu sabe cómo tú piensas. Tu espíritu sabe lo que tú has hecho. Todos los secretos guardados de tu corazón, esa información la tiene tu espíritu. Así que Dios,
a través del Espíritu Santo se conecta con tu espíritu. Y el Espíritu Santo descubriña lo que hay en tu corazón a través de tu espíritu. Cuando tú quieres conocer a Dios, tiene que ser por medio de tu espíritu al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te lleva a conocer lo que hay en el corazón de Dios. Por eso Dios quiere que le conozcas de profundidad a profundidad. Dios conoce lo profundo de tu corazón conectado a tu espíritu. Tú conoces lo profundo del corazón de Dios conectado al Espíritu Santo. Porque la información de Dios la tiene el Espíritu Santo. Y la información de tu corazón la tiene tu espíritu humano. Por eso hoy yo quiero hablarte sobre la importancia de tener una relación con el Espíritu Santo de Dios. Por eso Dios me daba esta palabra, lo profundo de Dios en lo profundo de ti. Porque el Espíritu Santo, que es quien descubriña a Dios, Dios lo puso en tu corazón. Ese espíritu que no tiene límite, el Espíritu Santo no tiene límite. Pablo dice que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre. Sabiduría oculta, la cual Dios predestinó para nuestra gloria. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien tiene acceso, o que nos da acceso para que conozcamos a Dios profundamente. Estas cosas espirituales y eternas no las podemos saber por mente humana o por conocimiento intelectual. Esta sabiduría y esta herencia y conocer quién es Dios solamente lo podemos saber por medio del Espíritu Santo de Dios. Porque quien conoce lo profundo del corazón de Dios es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, quien conoce a Dios, Dios lo puso en lo profundo de ti. ¿Cuál es la intención más grande de Dios? Que tú lo conozcas profundamente. Dios quiere que tú lo conozcas a Él. Si Dios no quisiera que tú le conocieras profundamente, lo que menos Dios nos hubiera dado hubiera sido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo descubriña a todo y descubriña a Dios. Por eso yo quiero decirte, crea una relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la presencia de Dios. El Espíritu Santo es quien descubriña todo. Descubriña incluso al propio Dios. Escucha bien, mira qué poderoso es tener el Espíritu Santo. Hay personas que no han entendido lo que es tener al Espíritu Santo. Tener al Espíritu Santo es tener, amén, a Dios ilimitadamente. El Espíritu Santo es el que te da acceso a que conozcas a Dios de una forma ilimitada. Porque el Espíritu Santo conoce al propio Dios. Y ese Espíritu que conoce al propio Dios está dentro de tu corazón. ¿Acaso no es maravilloso saber que si tengo el Espíritu Santo, puedo conocer lo profundo de Dios? Puedo conocer los pensamientos de Dios. Imagínate tú conociendo cómo Dios piensa, conociendo la naturaleza de Dios, conociendo cómo Dios es en toda su plenitud, conociendo cómo Dios actúa, conociendo las ideas del corazón de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Tendrás acceso a conocer a Dios? ¿Tendrás acceso a conocer a Dios profundamente? La respuesta es claro que sí. Si tienes al Espíritu Santo, tienes el acceso ilimitado para conocer a Dios de una manera profunda. Pero ¿cómo podemos conocerlo? Número uno, teniendo a Cristo en mi corazón. Porque cuando aceptas a Cristo, el Espíritu va a ser morada y pone como un sello que eres propiedad de Dios. Número dos, teniendo una relación con el Espíritu Santo. Si quieres tener acceso a la revelación de Dios y a conocer lo que Dios tiene para ti y a conocer el propio Dios, tienes que tener al Espíritu Santo. Pero para tener al Espíritu Santo, tienes que haber aceptado a Cristo en tu corazón, porque el Espíritu Santo no sella ni habita en personas que no han aceptado a Cristo en su corazón. Dos pasos muy importantes: aceptar a Cristo en mi corazón para que el Espíritu Santo more y habite. Número dos, después de que aceptaste a Cristo y que tienes al Espíritu Santo de Dios como evidencia de que eres propiedad de Dios, tienes que desarrollar una relación con el Espíritu Santo. Y esa relación con el Espíritu Santo te lleva a la intimidad con el Espíritu Santo, te lleva a conocer quién es Dios.
te lleva a entender cómo Dios piensa. Por eso en Jeremías capítulo 9, versículo 23, Dios dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el rico en sus riquezas. Chino, gracias, Dios te bendiga. Dice: mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en conocerme, dice Dios, y en entenderme, dice Dios, que yo soy Jehová. Dios quiere que tú lo conozcas. Dios quiere que tú lo entiendas. Eso está en el libro de Jeremías 23:9, donde Jeremías dice que el sabio no se alabe en su sabiduría, ni el rico se alabe diciendo: yo tengo el mejor carro, la mejor casa. Dios dice: no te alabes en esto. Ni el fuerte se alabe diciendo: yo soy fuerte humanamente. Dios dice: no te alabes en ser sabio en tu propia opinión. No te alabes en que tengas dinero. No te alabes en que sea fuerte. Dios dice: si te vas a alabar, alábate en decir: yo conozco a Dios, yo sé cómo es Dios. Eso es lo que está diciendo Jeremías 9:23 en adelante. Alabes en esto, dice el Señor, en conocerme y en entenderme, que yo soy Jehová, que hago justicia, que hago misericordia y juicio sobre la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero si tú tienes al Espíritu Santo, tienes acceso a conocer a Dios, porque Dios quiere que tú le conozcas. Jeremías 9:23 dice que Dios quiere que lo entiendas, que lo conozcas, que Él hace misericordia, que Él hace justicia. Y Pablo nos da la clave. ¿Quién nos da acceso a conocer a Dios? Es el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice: porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo conoce cómo Dios piensa. El Espíritu Santo conoce las ideas de Dios. El Espíritu Santo conoce la naturaleza de Dios. El Espíritu Santo conoce la sabiduría de Dios. El Espíritu Santo conoce la ciencia de Dios. El Espíritu Santo conoce la eternidad de Dios. El Espíritu Santo conoce la soberanía de Dios. El Espíritu de Dios descubriña todo el corazón de Dios. Y la noticia más grande es que el Espíritu Santo, que descubriña a Dios, está en lo profundo de nosotros. ¿Acaso no es maravilloso saber que el Espíritu Santo vive dentro de ti? ¿Acaso no es hermoso saber que lo que tú tienes adentro te da acceso a conocer lo profundo de Dios? No de cualquier Dios. Un Dios que creó el cielo y la tierra. Un Dios que no tiene principio ni fin. Un Dios que vive en la eternidad. Un Dios que tiene vida. El único Dios inmortal que habita en luces inaccesibles. Ese Dios es quien te revela el Espíritu Santo. No es cualquier Dios. No es un ídolo. No es a un hombre. No es a un presidente. El Espíritu Santo te lleva a conocer al creador de la vida, al dador de la vida, al creador de los cielos y de la tierra. Aquel que dijo: sea la luz, y fue la luz. Aquel que con su palabra creó el universo. Ese es quien te lleva a conocer al Espíritu Santo. Aquel que creó la galaxia. Aquel que con su palabra, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Ese es quien conoce el Espíritu Santo que vive dentro de tu corazón, porque Dios quiere que lo conozcas profundamente. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 10, dejó escrito por el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo quien conoce lo profundo de Dios. En otras palabras, para que tú también entiendas que así como Pablo pudo conocer a Dios profundamente, tú también tienes acceso a conocer a Dios profundamente como lo conoció Pablo. La fuente de la revelación de Pablo era el Espíritu Santo de Dios. Pablo, de la única forma que conoció a Dios fue por medio del Espíritu Santo. Si tú tienes el Espíritu Santo, tienes acceso, al igual que Pablo, que Pedro, que los discípulos, de conocer a Dios. Porque la fuente quien les reveló a Dios fue el Espíritu Santo. La fuente para conocer a Dios sobre Pedro, sobre Pablo, sobre los profetas, sobre los sacerdotes, sobre los reyes, sobre los jueces y patriarcas, fue el Espíritu Santo. Así que, así como ese Espíritu Santo le dio tanta revelación a Isaías, a Moisés, a Ezequiel, es el mismo Espíritu Santo que es quien nos va a dar revelación de Dios.
porque la fuente no ha cambiado. Fue la fuente, la misma fuente que le reveló a Pablo, a Moisés, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Es la misma fuente que está en nosotros. Es el Espíritu Santo. La fuente sigue siendo la misma. Así que como Pablo conoció a Dios profundamente, Dios quiere que tú le conozcas profundamente. La pregunta es, ¿estás dispuesto a conocer a Dios profundamente? ¿Tienes anhelo de conocer a Dios? Relaciónate con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios, quien descubriña a Dios, está en lo profundo de mí y está en lo profundo de ti. Eso es conocer cada día más a Dios, pero necesitamos desarrollar constantemente una relación con el Espíritu Santo, porque de la única forma que conoces a Dios es por medio del Espíritu Santo, y Dios tiene que ser revelado, porque Pablo dice, Dios nos la reveló por el Espíritu. O sea, por revelación conoces lo que Dios tiene para ti. Por revelación será que tienes que conocer a Dios. Por revelación será que tienes que conocer las cosas grandes y eternas que Dios tiene para tu vida. Dios tiene que ser revelado. No solo tiene que ser estudiado, ni enseñado, ni leído, ni escuchado. Todo eso hay que hacerlo. Hay que leer la Biblia, hay que escuchar de Dios, hay que saber de Dios, pero Dios tiene que ser revelado. Porque Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El versículo 10 es clave. Pero Dios no la reveló. O sea, en otras palabras, las cosas espirituales de Dios y Dios tienen que ser reveladas, porque Dios no es carne, Dios es espíritu. Por lo cual, dice Pablo, que el hombre natural es aquel que no tiene el Espíritu Santo, no percibe ni entiende las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, Dios, de la única forma que Dios puede, escucha bien, que Dios puede, amén, revelarse a nosotros es por medio de la revelación del Espíritu Santo de Dios. Dios tiene que ser revelado por medio del Espíritu Santo. Por eso es muy importante que nosotros dijimos, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento para conocerte cada día. Que cada día Dios nos dé sabiduría, porque Pablo dice que el hombre natural, el que no tiene el Espíritu Santo, no entiende, no percibe las cosas que son del Espíritu. Porque para entender las cosas de Dios que son espirituales, se necesita tener al Espíritu Santo. No hay otra fuente quien te revele lo espiritual, si no es por medio del Espíritu Santo. Por eso hay personas que no entienden las cosas del Espíritu, no entienden la Escritura, no entienden las cosas de Dios, porque no tienen el Espíritu Santo. Porque para entender las cosas espirituales se necesita tener una mente espiritual, pero para tener una mente espiritual necesitamos tener al Espíritu Santo. Y para tener el Espíritu Santo necesitamos haber aceptado a Cristo en nuestro corazón. Escucha bien, muy importante. El Espíritu Santo viene a morar y habitar sobre personas que han aceptado a Cristo, porque el Espíritu Santo viene a transformar, viene a formar a Cristo en nosotros.